Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén listos para un viaje emocional porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en una historia que tiene todos los ingredientes para dejarnos boquiabiertos: pasión, destino, giros inesperados y un mensaje que lo cambia todo. ¿De qué hablo? Pues hoy vamos a explorar cómo un simple mensaje de Anne de Rosas, sí, la Anne de Rosas que todos conocemos y amamos, puede poner patas arriba la vida de nuestro protagonista, Kerem. Prepárense un cafecito, acomódense en sus sofás favoritos y déjense llevar porque esta historia promete ser adictiva. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros dramas, análisis y chismecitos del mundo del espectáculo. Ya somos una familia aquí, y me encantaría que formaras parte de ella. Ahora sí, al lío. Imaginen esto: Kerem, un tipo común y corriente con una vida, digamos, predecible. Trabaja en una oficina de desarrollo web, donde pasa la mayor parte del día codeando y resolviendo problemas técnicos. Sale con sus amigos de vez en cuando, principalmente a ver partidos de fútbol o a jugar videojuegos. Tiene un par de hobbies, como la fotografía y la programación de videojuegos en su tiempo libre, pero nada que lo haga sentir realmente vivo, realmente conectado con algo más grande que él mismo. Está en esa fase de la vida en la que se pregunta si esto es todo, si realmente está aprovechando al máximo su potencial. En resumen, Kerem está en esa crisis existencial que a todos, en algún momento, nos toca la puerta. Sus días transcurren entre el bullicio de la oficina y la soledad de su pequeño apartamento. A veces se siente como un engranaje más en una maquinaria gigantesca, sin un propósito claro más allá de cumplir con sus responsabilidades y llegar a fin de mes. Sus amigos, aunque leales y bien intencionados, parecen estar atrapados en rutinas similares, lo que no ayuda a aliviar su sensación de vacío. Kerem anhela algo más, una chispa que encienda su pasión y lo impulse a salir de su zona de confort. Y entonces, un día cualquiera, mientras revisa su teléfono, ve una notificación. Un mensaje. De Anne de Rosas. ¿Anne de Rosas? Sí, la mismísima actriz que acapara portadas de revistas, que deslumbra en la alfombra roja, la que parece vivir en un mundo paralelo al suyo. Kerem la ha visto en películas, series y hasta en anuncios de televisión. Su imagen representa todo lo que él no es: fama, glamour, éxito. ¿Cómo es posible? ¿Qué querrá Anne de Rosas de él? Al principio Kerem piensa que es una broma, un error. Imposible. Tal vez algún amigo le está gastando una broma pesada, o su teléfono ha sido hackeado. Pero al abrir el mensaje, se da cuenta de que es real. El remitente está verificado y el contenido es inconfundiblemente auténtico. Anne de Rosas se ha puesto en contacto con él. El mensaje es corto, directo y sobre todo intrigante. Dice algo así como: veo que tengo algo importante que contarte. He estado investigando tu trabajo y me parece fascinante. Me gustaría hablar contigo en persona. ¿Estás disponible mañana? La mente de Kerem empieza a dar vueltas. ¿Qué podría querer decirle Anne de Rosas? ¿Por qué lo ha elegido a él? ¿Será una confusión? ¿Una trampa? ¿Será una campaña publicitaria elaborada? Pero la curiosidad es más fuerte que el miedo y decide aceptar la invitación. ¿Qué tiene que perder? Peor aún, ¿qué podría ganar? Pasa el resto del día sumido en la incertidumbre y la excitación. No puede concentrarse en el trabajo y sus compañeros notan su nerviosismo. Intenta buscar información sobre Anne de Rosas en Internet, tratando de encontrar alguna pista que explique su interés en él, pero no encuentra nada relevante. La actriz es conocida por su discreción y su vida personal es un misterio bien guardado. Al día siguiente, Kerem se encuentra en el lugar acordado, un pequeño café en una zona tranquila de la ciudad, alejado del bullicio turístico. El café es acogedor y discreto, con mesas de madera y plantas que cuelgan del techo. Es un lugar ideal para una conversación privada. Está nervioso, sudando frío, repasando mentalmente todas las posibles razones por las que Anne de Rosas podría querer verlo. Ha ensayado varias frases y preguntas, pero sabe que todo podría salir volando en el momento en que la vea. Y entonces, la ve entrar. Anne de Rosas, en carne y hueso, es aún más impresionante que en las fotos. Su belleza es deslumbrante, pero lo que más llama la atención es su mirada, llena de inteligencia y determinación. Se acerca a él, le sonríe y se sienta. Gracias por venir, Kerem,
le dice con una voz suave y melodiosa. Su presencia llena la pequeña mesa y Kerem apenas puede articular palabra. Está completamente hipnotizado. Ha visto a la actriz en la pantalla, pero nunca imaginó que su presencia real sería tan impactante. Anne de Rosas empieza a hablar y le cuenta una historia sorprendente, una historia que cambiará la vida de Kerem para siempre. Resulta que Anne de Rosas está trabajando en un proyecto benéfico para ayudar a niños con enfermedades raras. Ha estado investigando sobre estas enfermedades y se ha sentido profundamente conmovida por la difícil situación de las familias afectadas. Quiere hacer algo para marcar la diferencia y está dispuesta a utilizar su fama y su influencia para lograrlo. Y para llevar a cabo este proyecto, necesita la ayuda de personas con habilidades muy específicas. Al parecer, Kerem tiene una de esas habilidades. Kerem es un experto en tecnología, un genio de la informática. Durante años ha perfeccionado sus habilidades en el desarrollo web, la programación de aplicaciones y la seguridad informática. Y Anne de Rosas necesita a alguien como él para desarrollar una plataforma online que permita recaudar fondos, conectar a familias afectadas por estas enfermedades y difundir información sobre las mismas. La plataforma debe ser intuitiva, segura y accesible para personas de todas las edades y niveles de conocimientos técnicos. Al principio, Kerem se muestra escéptico. No entiende por qué Anne de Rosas lo ha elegido a él, entre tantas personas con las mismas habilidades. ¿Por qué no ha contratado a una empresa especializada, o a un equipo de desarrolladores profesionales? Pero Anne de Rosas le explica que ha estado investigando su trabajo, que ha visto sus proyectos personales en GitHub y que está convencida de que él es la persona ideal para el puesto. Ha quedado impresionada por su creatividad, su atención al detalle y su pasión por la tecnología. Además, Anne de Rosas le confiesa a Kerem que ella misma tiene una conexión personal con esta causa. Un familiar cercano, su primo pequeño, sufrió una enfermedad rara y ella sabe de primera mano lo difícil que es para estas familias encontrar apoyo y recursos. Ha visto de cerca el sufrimiento de su familia y la falta de información y tratamiento para estas enfermedades. Por eso está decidida a hacer todo lo posible para ayudar. La pasión de Anne de Rosas es contagiosa. Kerem se siente inspirado, motivado. Se da cuenta de que esta es la oportunidad que estaba esperando para darle un sentido a su vida, para hacer algo que realmente importe. Siempre ha querido utilizar sus habilidades para hacer el bien, pero nunca había encontrado la oportunidad adecuada. Acepta la propuesta de Anne de Rosas sin dudarlo. A partir de ese momento, la vida de Kerem da un giro de 180 grados. Deja su trabajo en la oficina, con el apoyo de sus padres, que lo ven feliz y entusiasmado como nunca antes, y se dedica por completo al proyecto benéfico. Trabaja codo a codo con Anne de Rosas, aprendiendo de su experiencia y admirando su compromiso. Descubre una faceta de Anne de Rosas que los medios no suelen mostrar, su lado humano, su generosidad, su empatía. Se sorprende al verla involucrada en cada detalle del proyecto, desde la planificación estratégica hasta la gestión de las redes sociales. Kerem se enamora de Anne de Rosas. No solo por su belleza, sino también por su corazón. Admira su dedicación a la causa, su capacidad para conectar con las personas y su espíritu incansable. Pero sabe que su relación es complicada. Anne de Rosas es una estrella, una figura pública. Él es solo un tipo normal. Además, están trabajando juntos en un proyecto importante y no quiere poner en riesgo su colaboración. Sin embargo, el destino tiene otros planes. A medida que trabajan juntos, Kerem y Anne de Rosas se dan cuenta de que la conexión entre ellos es innegable. Comparten los mismos valores, los mismos sueños. Se entienden con solo una mirada. La atracción es mutua y cada vez más difícil de ignorar. Pasan horas hablando de sus vidas, sus pasiones y sus miedos. Se apoyan mutuamente en los momentos difíciles y celebran juntos cada pequeño logro. Finalmente un día, después de una larga jornada de trabajo, Kerem y Anne de Rosas se confiesan sus sentimientos. Se besan. Es un beso apasionado, lleno de deseo y de esperanza. Un beso que sella un destino que ambos sentían inevitable. A partir de ese momento su relación se vuelve más profunda, más intensa. Pero también más complicada. Tienen que lidiar con la presión de los medios, con los fans celosos, con los rumores y las especulaciones. Los paparazzi los persiguen a todas partes, tratando de capturar una imagen comprometedora.
Los tabloides publican historias falsas sobre su relación, inventando infidelidades y crisis imaginarias. Pero Kerem y Anne de Rosas están decididos a luchar por su amor. Saben que lo que tienen es especial, único. Y están dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo para estar juntos. Se apoyan mutuamente en los momentos difíciles y se niegan a dejar que las presiones externas afecten su relación. El proyecto benéfico es un éxito rotundo. La plataforma online que Kerem desarrolló recauda millones de dólares para ayudar a niños con enfermedades raras. La plataforma se convierte en un referente para las familias afectadas, que encuentran en ella información valiosa, apoyo emocional y una comunidad en la que sentirse comprendidas. Kerem y Anne de Rosas se convierten en un ejemplo de compromiso y solidaridad. Reciben premios y reconocimientos por su labor y su historia inspira a miles de personas a involucrarse en causas benéficas. La vida de Kerem ha cambiado por completo. Ha encontrado un propósito, un amor verdadero y una razón para seguir adelante. Todo gracias a un mensaje inesperado de Anne de Rosas. Ha descubierto que la felicidad no se encuentra en la fama ni en el dinero, sino en la conexión con los demás y en la posibilidad de hacer una diferencia en el mundo. Esta historia nos enseña que el destino puede sorprendernos en cualquier momento, que nunca sabemos cuándo ni cómo nuestra vida puede dar un giro inesperado. Nos muestra también el poder de la pasión, del compromiso y del amor. Y nos recuerda que a veces un simple mensaje puede cambiarlo todo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia de Kerem y Anne de Rosas. Como vimos, un mensaje inesperado puede ser el inicio de una aventura increíble, llena de amor, pasión y un propósito que le da sentido a la vida. Kerem, un hombre común, encontró su destino gracias a la iniciativa de Anne, demostrando que la conexión y el amor pueden surgir en los lugares menos esperados. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles esta historia. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Kerem y Anne de Rosas? ¿Creen en el destino? ¿Alguna vez han recibido un mensaje que les haya cambiado la vida? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden que aquí siempre encontrarán historias que los hagan soñar, reír y reflexionar. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.